están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Lengua Materna Español para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y antes de comenzar con esta sesión, vamos a escuchar un consejo de Ajolisto. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Y ahora sí, qué gusto poder saludarlos. Hoy seguiremos trabajando con la práctica social del lenguaje número 5. Escribir cuentos de terror, de misterio para su publicación. A partir de la lectura del cuento La tinta roja de Elizabeth Rojas Samperio, hemos ido rescatando elementos que, sin duda, nos servirán para escribir nuestro cuento de terror o misterio. Yo ya busqué algunos cuentos de misterio y de terror en mi casa para seguir profundizando en el tema, el cual, como les había dicho en las sesiones anteriores, me fascina. Y deseo que hayan hecho lo mismo en casa y que estén considerando escribir y compartir un cuento de misterio o de terror. Ahora, pongan mucha atención porque les voy a compartir el propósito de nuestra sesión de hoy, que es que logres identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas al reconocer las características de los escenarios en los cuentos de terror y de misterio, el uso de la descripción y los elementos de tensión. Y los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son tu libro de texto de español, tu cuaderno y algo con qué tomar nota. Y ahora sí, ustedes se preguntarán, ¿y qué texto literario leeremos hoy? El cuento de La noche del féretro de Francisco Tario me encantó y me asustó un poco, la verdad. Sin embargo, en esta sesión leeremos un fragmento del poema Noche rústica de Walpurgis, del escritor mexicano José María Otón. En particular, leeremos 5 de los 22 sonetos que lo componen: Los muertos, las aves nocturnas, las brujas, los nahuales y el gallo. Y ustedes se preguntarán, ¿sonetos? ¿Poesía? Así es, aunque estamos trabajando con una práctica social del lenguaje vinculada al cuento, pueden abordarse perspectivas y temáticas similares a las de los cuentos de terror. Pongan mucha atención a la lectura. Noche rústica de Walpurgis, fragmento de Manuel José Otón. 10. Los muertos. Piedad, misericordia. Fueron vanos tanto soberbio afán y lucha tanta. Ay, por nosotros vuestra queja santa, levantad al Señor, orad, hermanos. Si oyerais el roer de los gusanos en el hondo silencio, cómo espanta, sintierais oprimida la garganta por invisibles y asquerosas manos. Mas no podéis imaginar los otros tormentos que hay bajo la losa fría, la falta, la carencia de vosotros, la soledad impía. Ay, que llegue, oh Señor, para nosotros de la resurrección el claro día. 11. Las aves nocturnas. A infundir con el vuelo y los chirridos más horror en la noche, más negrura en los antros del monte y más pavura en las ruinas de sótanos hendidos.
a seguir a los pájaros perdidos de la arboleda entre la sombra oscura, y con la garra ensangrentada y dura a darles muerte y a asolar sus nidos. A lanzar tan horrísonos acentos desde la cruz del viejo campanario, que el valor más indómito se quiebre. A remedar terríficos lamentos, de dientes estridor, crujir de osario y espasmódicos gritos de la fiebre. 13. Las brujas. Todas las noches me convierto en cabra, para servir a mi señor el chivo, pues vieja ya, del hombre no recibo ni una muestra de amor, ni una palabra. Mientras mi esposo está labra que labra el terrón, otras artes yo cultivo. ¿Ves? Traigo un niño ensangrentado y vivo para la cena trágica y macabra. Sin ojos, pues así se ve en oscuro, como ven los murciélagos, yo vuelo hasta escalar del camposanto el muro. Trae un cadáver frío como el hielo. Yo a los hombres daré del vino impuro que arranca la esperanza y el consuelo. 14. Los nahuales. Sus vaquero marcial. De nuestra boca los conjuros oirás. Aunque en la brega quedaste vencedor, siempre a ti llega de los hombres la voz que te provoca. Por donde quiera el mal, tu mano toca las campiñas también. Ya en ronda ciega, el coro de las brujas se despliega de ti enredor sobre la abrupta roca. Hijas sois de la víbora y el sapo, de vuestro hediondo seno sacad presto las efigies ridículas de trapo. Oh representación de los mortales, mostrad aquí vuestro asombrado gesto en la danza infernal de los nahuales. 15. El gallo. Hombre, descansa. De tu hogar ahuyento el nocturno terror y estoy en vela. Sombras de muerte cuyo soplo hiela, con mi agudo clarín os amedrento. Huya la luz y te descuide el viento, por preludiar su dulce pastorela. Contra el mal, poderoso centinela, a su paso espectral estoy atento. No te inquiete el horrísono alarido que escuches en tu sueño, por la vana pesadilla maléfica oprimido. Ya pondrá fin a su croar la rana, y yo, con alegrísimo sonido, entonaré la jubilosa diana. ¿Han leído otros cuentos de terror o misterio? Esto servirá, entre otras cosas, para que continúes desarrollando tu imaginación y creatividad. Aunque he de confesarles que aún me cuesta distinguir entre estos dos géneros literarios. Así que decidí investigar y explicarle las características de cada tipo de texto. Y a continuación, explicaré cuáles son algunas de las principales características de los cuentos de misterio y de terror, así que tomen nota. Algunas de las particularidades fundamentales de los cuentos de misterio son las siguientes. La tensión determina tanto el comportamiento de los personajes como la percepción del lector. La tensión es generada en buena medida por la incertidumbre. La presentación de los hechos decisivos suele irse retrasando como una estrategia para generar tensión e incertidumbre precisamente. Los hechos inesperados son frecuentes y ayudan a incrementar la tensión y la incertidumbre. Es común que el protagonista de esta clase de textos sea un detective, cuya función tiende a ser la de investigar y resolver un crimen o un misterio. El final suele ser sorpresivo. La solución del misterio o del crimen es con frecuencia lógica, aunque también puede estar determinada por lo sobrenatural, siempre y cuando sea verosímil. Y los cuentos de terror se caracterizan, entre otras cosas, por ser un relato que busca despertar sensaciones y emociones de miedo y de angustia en el lector, para lo cual se presentan con frecuencia situaciones en las que imperan lo fantástico y lo sobrenatural. Tienen escenarios que por lo general son lugares solitarios, abandonados, oscuros, embrujados y o antiguos. Sus personajes pueden ser protagonista, personaje principal de una obra de ficción, y el antagonista, personaje que se opone al protagonista en el conflicto esencial de un cuento de terror. Y tiene recursos literarios, los cuales se utilizan para llamar la atención del lector, por ejemplo, el símil,
la comparación y la metáfora. Les recomiendo que cuando estén realizando la lectura de este tipo de textos, intenten identificar los elementos que se mencionaron anteriormente. Así les será más fácil decidir qué tipo de cuento escribirán. Y ahora es momento de que abramos el libro de texto y que resolvamos el ejercicio de la página 63. En su libro de texto van a encontrar dos columnas. En la primera, la columna que dice elemento, y en la segunda, descripción de lo que sucede en el cuento. Primero tenemos el inicio del cuento o planteamiento. En él ustedes van a poner, por ejemplo, en el caso de la tinta roja, que el planteamiento del cuento es que los dos compañeros de clase habían olvidado sus materiales para poder realizar la tarea. Debajo tienen personajes. Ahí ustedes van a poner quiénes eran los personajes protagonistas o antagonistas de cada historia. ¿Cuáles son sus características? Pues, por ejemplo, podemos recordar que a lo mejor Mariano era temeroso o era muy valiente. Ustedes tienen que poner cómo percibieron a este personaje. Los escenarios. En el caso de los escenarios podemos ver que eran pues la escuela, la barda de la escuela, en algún momento vimos el salón de clases e incluso también vimos la casa de cada uno de estos personajes. ¿Cuándo sucede? Este hecho sucedió pues a lo largo de un día. Empezó cuando se dieron cuenta que necesitaban hacer su tarea por la tarde, durante la noche cuando fue que decidieron ir a la escuela y finalmente en la madrugada cuando se levantaron para ir a la escuela. Situación que genera el conflicto. En el caso de tinta roja, la situación que generó el conflicto es que no tenían sus materiales adecuados para poder realizar la tarea. El desenlace es cómo termina el cuento. En el caso de la tinta roja, vimos que la forma en la que termina el cuento es cuando encuentran en el salón que está lleno de tinta, Don Chuy encuentra que está lleno de tinta y vemos que los personajes protagonistas están en su casa levantándose para ir a la escuela, sin saber qué es lo que realmente ocurrió. Situación que determina el desenlace. En este caso, como lo estábamos comentando, lo que determina el desenlace es cuando finalmente llega la madrugada y Don Chuy abre el salón de clases y los niños ya están en su casa. Tiempo verbal en el que se presentan los hechos. Por lo general, va a ser el tiempo presente porque es una narración que nosotros vamos siguiendo y vamos acompañando al narrador o a los personajes en cada uno de los acontecimientos. Ambiente en el que sucede la historia. Por lo general es un ambiente tenso, de misterio o un ambiente que nos genere miedo. Contexto en el que sucede el cuento. En el caso de la tinta roja, el contexto en el que sucede el cuento pues es un contexto en el que están ambos niños realizando sus tareas y pues ellos buscan la forma en la que pueden resolver esa situación. Y las situaciones tensas en el caso de la tinta roja es el momento en el que ellos primero buscan la forma de saltar la barda, en la que ellos ya están dentro del salón y sienten una navaja, escuchan un chirrido que no sabían de qué era y cuando finalmente ya están dentro del salón y ven la tinta roja desparramarse por todas partes. Y espero que esto les haya animado para que realicen la lectura de otros cuentos y puedan volver a realizar este ejercicio. Y ahora pasemos a las páginas 64 y 65 de su libro de texto. Y ahora vamos a completar el cuadro de la página 66. En la página 65 encontrarás el cuento El mensajero de la muerte. Te pido que en casa los leas con mucha atención y con estas lecturas completes el cuadro de la página 66. En la página 66 vas a encontrar que dice: compara los 3 cuentos anteriores en un cuadro como el siguiente. Y en el cuadro vas a encontrar primero en una columna que dice la descripción de los mensajes, debajo palabras que describen el ambiente, situaciones de conflicto que generan tensión, palabras que producen suspenso. En la segunda columna vas a encontrar cuento 1, título. Ahí vas a colocar la tinta roja. En el cuento número 2, título, vas a colocar tiempo libre. Y en el cuento 3, el título vas a colocar
El mensajero de la muerte. Y después aquí te vamos a ir ayudando a resolver solamente la primera columna del cuento La tinta roja. En descripción de los personajes vamos a poner a Mariano, que era flaco, miedoso, lívido, inquieto. Y Roberto, que era intrépido, espantado, inquieto. Don Chuy, un adulto mayor, un hombre que lee, es curioso, intrigado y temeroso. En la parte de abajo, palabras que describen el ambiente, ahí ustedes pueden colocar oscura, solitaria, penumbra, muy oscura, clima invernal, lluvia, ruidos del viento. Y debajo, en situaciones de conflicto que generan tensión, pueden colocar entregar tareas sin tener los cuadernos, tratar de entrar a la escuela por la noche, caminar por una calle oscura y buscar cuadernos y no encontrarlos. Y debajo, en palabras que producen suspenso, pueden poner de repente, filosa, lentamente, muy oscura y penumbra, o silenciosa también. ¿Y a ustedes cuál de los cuentos les ha gustado más? A mí los tres, la verdad. Pienso que en todo lo que podría suceder en una escuela durante una noche lluviosa, también imagino un castillo abandonado, lleno de objetos antiguos y de retratos misteriosos, o un camino solitario sin árboles, donde de repente puedes ver a la muerte, o a la Llorona, o a la señora del 5, la del cuento del libro La Rumorosa. Uy, ya, miren, me puse muy nerviosa. Y ahora vamos a leer la parte inferior de la página 66 de nuestro libro de texto, donde se nos habla sobre los personajes de los cuentos. Vemos que dice, ¿por qué se enfrentan? De un lado tenemos, del lado izquierdo tenemos quién es el protagonista y del lado derecho quién es el antagonista. Y pongan mucha atención sobre los conceptos que explicaremos a continuación. Vemos que en el esquema nos pone, ¿quién es el antagonista? Es aquel personaje que se opone al protagonista en el desarrollo de la historia. Es un personaje que suele crear o incrementar los conflictos del protagonista. ¿Quién es el protagonista? Es el personaje principal de un drama o historia. Lleva a cabo las acciones más importantes de la historia. Y es frecuente que sea una persona con valores y sentimientos nobles. ¿Por qué se enfrentan? Se enfrentan porque tienen diferentes valores. Poseen un mismo interés u objetivo, pero uno de ellos busca conseguirlo o llegar a él de una manera sencilla o haciendo trampa. Te invito a que en un momento que tengas libre, recuerdes aquellos cuentos que has escuchado o leído y pienses en las características de los personajes e identifiques al protagonista y al antagonista. Y así hemos llegado al final de nuestra sesión y espero que la hayan disfrutado todo lo que hemos estudiado en torno a los cuentos de misterio y de terror. Y te invito a que formules ideas sobre el tema que te gustaría abordar en un cuento de este tipo. Piensa en tu escenario, en los personajes, en cuál sería la situación crítica. Estoy segura de que hay una escritora o un escritor potencial en ti. Descúbrelo. Hemos terminado con personajes, escenarios, descripciones y tensiones. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. A continuación, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto, muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien, estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2, procura que no toque el piso tu talón, 3, una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más. Respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. 3. 1, 2, 3. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos.
Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.